Mateo 24, 1 al 12, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor Jesús lo que está haciendo no es otra cosa que profetizando la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió exactamente 37 años después, cuando el general Tito, comandante del ejército romano, entró a Jerusalén. Y lo primero que él hizo fue derribar el templo de Jerusalén. Solamente quedó en pie una pared que hoy día conocemos como el Muro de los Lamentos. El verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán, a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Mis hermanos, es muy común escuchar en estos tiempos que se están promulgando en diferentes partes del mundo un montón de normas y leyes dirigidas a menoscabar o debilitar los principios éticos y morales que fueron instituidos por Dios. En muchos países del mundo ya se han promovido muchas prácticas mediante leyes que, según la Biblia, son abominación para Dios, tales como, por ejemplo, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, la aprobación en algunos sitios, en algunos países donde está en discusión en este momento, la aprobación de la pederastia o la pederastía, o sea, la relación sexual con los niños. Y no es para menos, porque si unos reclaman derechos para tener relaciones sexuales con cualquiera, pues va a haber otros que se van a levantar también para reclamar sus derechos de tener relaciones sexuales con los niños, y otros con los animales, como en algunas partes, repito, del mundo, ya están promoviendo esta clase de leyes. Y ni se diga del aborto, que ya está prácticamente generalizado o legalizado en la gran cantidad de países del mundo. O sea, el asesinar niños, el descuartizar niños en el vientre de su mamita, tenemos que verlo, dicen ellos, como algo normal, como algo natural.
Miren, nos escandalizamos porque el conflicto armado en Colombia deja unas 3.000 víctimas por año. Ahora, es una cifra escandalosa y preocupante, obviamente. Pero ¿quién dice algo sobre los 300.000 niños aproximadamente que asesinan en Colombia cada año en el vientre de sus mamitas? ¿Quién dice algo? El lugar que debería ser el sitio más seguro para un bebecito, el vientre de sus mamitas, se ha convertido en el lugar más peligroso para cientos de miles de niños en todo el mundo. Mis hermanos, el aborto es un asesinato. El aborto es el más vil de los asesinatos que un ser humano pueda ocasionar. El aborto, repito, es un asesinato sin importar qué digan los legisladores, sin importar qué digan los estados, los gobiernos, porque no siempre lo que la ley aprueba u ordena o establezca es correcta moralmente delante de Dios, no siempre. Es cierto que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, la Biblia nos manda a sujetarnos a las autoridades, a obedecer las leyes, a acatar las leyes. Pero mis hermanos, no estamos obligados siempre a obedecerlas. Es decir, cuando la ley o una autoridad esté violentando el mandamiento de Dios, esté violentando la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que no estamos obligados a obedecerla. La Biblia nos enseña que debemos obedecer, dice, a Dios antes que a los hombres. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 27 y 29. Cuando los trajeron, aquí hablando de unos discípulos, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Es decir, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden, la sujeción a las autoridades no es lo mismo que la obediencia. Estamos obligados a sujetarnos, a respetarlos, pero no estamos obligados siempre a obedecer. Recuerden, todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios, no estamos obligados a obedecerlo. Así que no nos debe interesar lo que diga, en este caso, las leyes o los estados respecto al aborto. El aborto, mis hermanos, delante de Dios es un vil asesinato, el pecado más horrible que alguien pueda cometer, el asesinar a un bebecito indefenso en el vientre de su mamita. Quiero recordarles que la Biblia nos dice que Dios es vengador de la sangre inocente. Así que ay de los congresistas, ay de los senadores, ay de aquellos que han aprobado proyectos a favor del aborto, porque Dios va a demandar de ellos toda esa sangre inocente derramada en el mundo a través de los abortos. Libro de Proverbios, capítulo 6, versos 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Si ustedes quieren tener una media idea de lo que significa un aborto, pueden verlo en YouTube, en el internet. La manera despiadada y cruel con que un niño es descuartizado y quemado en el vientre de su mamita.
Por eso, mis hermanos, el aborto es de los pecados más horribles delante de Dios. Los médicos que se prestan para esto son unos asesinos. No puede haber otro apelativo. Ellos van a tener que pagar un día, ya sea en este mundo o en el otro. Pero mis hermanos, jamás un asesinato de esa calaña va a quedar impune delante de Dios. Mis hermanos y personas que me escuchan, cada voto que usted dé a favor de un dirigente político, de un candidato que esté apoyando el aborto, que esté apoyando todo aquello que es inmoral delante de Dios, usted y muy posiblemente su familia un día lo van a tener que pagar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el pecado te alcanzará algún día. Dios no puede ser burlado. Un día tendrán que dar cuenta de lo que están haciendo. El aborto, repito, es un asesinato. Cristo dijo: yo he venido para darte vida y vida en abundante. Muchos legisladores, muchos políticos se creen dioses, pero no son más que tristes mortales, y un día van a estar delante de Dios dando cuenta de todo esto que están apoyando y promoviendo en contra de los principios de Dios. Mis hermanos, el diablo te dice lo bonito del sexo, pero el diablo jamás te dice que cada 5 segundos en el mundo una persona está siendo infectada por el SIDA. Creo que usted no lo sabía. Tenemos que entender, mis hermanos, que la perversión sexual es antinatural y por lo tanto es antibíblica. Está en contra de los principios de Dios. Dios creó un hombre y una mujer. Así que no existe identidad de género. Existe un hombre y una mujer. Y una persona con un dedo de frente puede entender perfectamente que eso no es normal, que ese no es el diseño de Dios, que es anormal. Dios lo diseñó de esa manera, un hombre y una mujer. La identidad de género no es más que una agenda promocionada por políticos emisarios del mismo Satanás, guiados y manipulados por multimillonarios que donan millones y millones de pesos para introducir esas prácticas pecaminosas en nuestros países y en todo el mundo. Por ese pecado viene, mis hermanos, la enfermedad, la miseria y la muerte, porque pecado es la desobediencia a la ley moral de Dios. Y por eso la palabra de Dios está por encima de toda ley, por encima de toda autoridad y por encima de toda constitución de cualquier país. Por eso aquí Pedro y Pablo dijeron: no nos importa lo que ustedes digan, nos importa obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos importa obedecer a Dios antes que a los hombres. En Isaías capítulo 57 verso 21 dice: no hay paz para los impíos. Qué tremendo, no hay paz para los impíos. Es decir, aquellos hombres alejados de Dios pueden buscar la paz por todos los medios. Pueden firmar los tratados que quieran. Pueden firmar lo que sea. Pero la Biblia dice que el hombre alejado de Dios jamás va a lograr encontrar la paz. Nosotros somos testigos. ¿Cuánto lleva nuestro país firmando tratados, convenios, tonterías? No hay paz para los impíos. Ahora, tal vez muchos lleguen a preguntarse: ¿será que nosotros como cristianos
Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, podemos hacer algo para evitar que estas cosas sigan sucediendo en el mundo. Algunos dirán sí, otros tal vez no. Pero pregunto, ¿cuántos años creen ustedes que llevan los cristianos, los creyentes, orando en el mundo, intercediendo, rogando, suplicando para que estas cosas cesen, para que estas prácticas desaparezcan? Pero ¿saben qué vemos? Que cada día es peor. Cada día es peor, ¿se han dado cuenta? ¿Saben por qué? El Señor Jesucristo nos da la respuesta. Dice el texto que sigue: porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. Lo que muchos cristianos no hemos podido entender es que esa gente que vive así, ellos decidieron no creer en Dios. Ellos decidieron vivir de esa manera. Ellos decidieron o escogieron vivir apartados de Dios. Así que no podemos culpar a la iglesia por no hacer nada para evitar estas prácticas. Porque sería como condenar a Abraham por no evitar que Dios destruyera Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. O sería como culpar a Noé por no evitar que Dios destruyera el mundo con el diluvio. Mis hermanos, liberémonos de esa culpabilidad, porque esto que está sucediendo no es más que el justo castigo de Dios por la maldad del ser humano, porque el hombre decidió vivir apartado de Dios. Miren el verso 6 de Mateo 24: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Miren aquí, el mismo Señor Jesús nos dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, mire, Él dice: tengamos cuidado de no turbarnos. Tengamos presente eso. Aquí la palabra usada como turbar es una palabra que viene de otro término que tiene que ver con alboroto. Y de hecho ese término alboroto se deriva de otra palabra, de la palabra alboroto se deriva la palabra turba. ¿Han escuchado ustedes? La turba enardeciente. Es un grupo de personas que están fuera de control, que han perdido totalmente el dominio. Personas inseguras, intranquilas, decepcionadas. Personas con un caos total. ¿Saben por qué? Por ver todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro medio. Pero aquí el Señor nos dice: ustedes como cristianos, nosotros como creyentes, dice, no deben perder el control por estas cosas. No deben turbarse, es decir, no pierdan el control cuando vean que estas cosas están sucediendo. Cuando no entendemos el por qué están estas cosas sucediendo, pues fácilmente nosotros muchas veces perdemos el control, ¿verdad? Nos turbamos, entramos en un caos, perdemos la paz, nos amargamos, nos resentimos. ¿Saben por qué? Por no entender lo que Dios ya había profetizado en palabras textuales del Señor Jesucristo. Dice: porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca, no podemos evitarlo. Es necesario, dice el Señor. ¿Recuerdan un episodio cuando el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos acerca de lo que iba a suceder tiempo después? Que lo iban a apresar, que iba a ser flagelado, que iba a sufrir y que después lo iban a matar. Y el apóstol Pedro, dice la Biblia, tomándolo aparte al Señor, lo recrimina, diciéndole: Señor, de ninguna manera le acontezca esto. Ahora, en nuestros tiempos modernos, los decretadores y el pensamiento positivo dirían:
No, Señor, reprendo esas palabras, ato esas palabras en el nombre de Jehová, de ninguna manera. Yo desato, por el contrario, paz, larga vida, Jesús. ¿Cierto? Eso sería en nuestros tiempos. Y quién sabe cuántas cosas más, cuántas tonterías más le dirían. Pero el Señor Jesús dice, tal vez mirando a los ojos con misericordia a Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y además le dijo, es necesario que yo muera. Fíjense, es necesario que yo muera. Era necesario, no se podía evitar. Era necesario que el Señor Jesús muriera en esa cruz de madera. ¿Para qué? Para que el mundo pudiese tener salvación. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ellos allí en aquel momento entendían esto? Ninguno. Ellos no tenían ni idea lo que el Señor les estaba diciendo, no tenía sentido. Pero mis hermanos, recuerde esto, el hecho de que nosotros no podamos entender muchas cosas no significa que no tengan sentido. El hecho de que las cosas hoy no tengan sentido no significa que mañana no tengan un significado. Fíjense cómo el buen corazón de Pedro se alborotó. El corazón de Pedro se turbó. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, era su amigo y quería lo mejor para él. Y es obvio que él reaccionara de esa manera al oír a Jesús profetizando su propia muerte. Así que el corazón de Pedro se alborotó, perdió el control, perdió la paz. Así como muchas veces nosotros nos turbamos, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad. Cuando oímos, por ejemplo, que allá en el Congreso y en el Senado aprueban leyes en contra de la moralidad de Dios, cuando allá legislan a favor de la corrupción, de la injusticia, cuando vemos que se roban el dinero del pueblo, obviamente que perdemos la paz, ¿verdad? Entramos en un estado de turbación, de descontrol. Cuando vemos que las leyes o los legisladores legislan a favor de los bandidos, de los delincuentes, perdemos la paz. Así como Pedro perdió la paz porque no entendía lo que estaba pasando. A veces nos alborotamos cuando escuchamos esas cosas, la injusticia, la corrupción, la falta de autoridad, la falta de leyes. Como quien dice, se nos sube a veces la bilirrubina, ¿verdad? Y perdemos el control y comenzamos a despotricar a diestra y a siniestra. ¿Saben por qué? Por no escuchar aquí las palabras del Señor Jesús que nos dice, todas estas cosas son o es necesario que sucedan. Es necesario que sucedan. Estamos en Mateo 24. Verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mis hermanos, estas cosas al corazón que no está bien firme en el Señor, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Lo va a turbar, le va a robar la paz, le va a robar la tranquilidad y lo asusta. Ahora, mis hermanos, si esto que está pasando aquí nos asusta, nos turba, nos roba la paz, entonces debemos prepararnos, mis hermanos, muy bien, porque las cosas no pintan mejor. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A ver, la pregunta es, ¿a quiénes? ¿A quiénes les va a pasar estas cosas? ¿A los vándalos? ¿Los delincuentes? Mis hermanos, a nosotros, los cristianos.
Si llegamos a ese tiempo, a ese momento, a nosotros nos va a pasar de estas cosas. Ah, no, yo reprendo esas palabras en el nombre del profeta. Anulo esa profecía y decreto vida en abundancia, bienestar y prosperidad para los creyentes. ¿Verdad? Tonterías. Es necesario que estas cosas acontezcan. Y muchos cristianos, muchos creyentes van a pasar o vamos a pasar por estas cosas. Ahora, es cierto que nosotros no hacemos parte de este mundo, es decir, no participamos de este sistema, pero también es cierto que como humanos que estamos aquí, pues somos afectados por esas cosas, ¿verdad? Nos van a afectar. Cuando sube la gasolina, ¿qué? ¿Solamente sube para los impíos? No, para todos. Estamos aquí en este mundo y mientras estemos aquí, pues nos vamos a mojar todos cuando llueve y todos nos vamos a calentar cuando hay sol. Es decir, que las decisiones que toman nuestros legisladores nos afectan a todos por igual, ¿verdad? Creyentes y no creyentes. Y esas cosas, pues, obviamente que va a producir dolor y sufrimiento en nuestros corazones. Pero fíjense que el Señor no se queda ahí nomás. Él va más allá y dice, y os matarán. Fíjense, llegarán incluso a matar a muchos cristianos. Muchos creyentes tendrán que morir o tendremos que morir por ser creyentes. ¿Sabían ustedes que cada año casi 4,000 personas en el mundo son asesinadas por profesar la fe en Dios, por ser creyentes, por ser cristianos? De hecho, en la actualidad existen todavía en algunos lugares, en algunos países comunistas, porque aprovecho para decir que el comunismo es un cáncer, es una plaga que está en contra de todos los principios de Dios. En muchos países comunistas existen en este momento cientos de líderes cristianos, creyentes todavía en cárceles, siendo torturados y humillados por ser creyentes, por profesar el nombre de Dios, por predicar la palabra de Dios, por predicar en contra de la inmoralidad. Están siendo encarcelados hombres de Dios. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Miren, gente que vive sin Dios, la gente que vive sin Dios, ellos tienen sus propias prácticas que evidentemente deben ser contrarias o diferentes a las nuestras, ¿verdad? Bueno, eso suponemos, porque tristemente también tenemos que decirlo, que existen muchos cristianos, muchos creyentes o muchos cristianoides que dejan mucho que pensar, porque a veces es difícil distinguir a un cristiano de un incrédulo. ¿Se han dado cuenta de eso? Es difícil distinguirlos. Van a los mismos lugares, dicen las mismas palabrotas, toman la misma marca de licores, fuman la misma clase de cigarrillos, tienen las mismas amistades que los del mundo. Es difícil a veces, mis hermanos, es difícil distinguir a un cristiano. Qué triste, qué triste. Cuando la Biblia nos manda a hacer luz en medio de un mundo de oscuridad, hacer sal en medio de un mundo insípido. A eso somos llamados como creyentes, como cristianos. Así que decía que la gente del mundo, los que viven sin Dios, pues tienen sus propias conductas. Y obviamente eso va a producir en nosotros, pues ¿qué? Un enfrentamiento. Porque nos vamos a encontrar en todo momento y en todo lugar nadando contra la corriente.
Porque en el momento en que alguien de nosotros se levante o alce su voz y diga, un momento, yo no estoy de acuerdo con esas leyes, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, no estoy de acuerdo con la adopción de niños por homosexuales, no estoy de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo con la legislación, por ejemplo, de la dosis personal, no estoy de acuerdo que a los delincuentes, a los bandidos, no se les aplique la ley y la justicia. ¿Saben qué va a pasar? Que se nos viene todo el mundo como un martillo sobre nuestras cabezas y somos acusados de homofóbicos, de retrógrados, de fanáticos, de ignorantes, de aleluyas y de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Por no creer y por no aceptar lo que ellos creen, por no pensar como ellos piensan, por no colocar nuestros brazos alrededor de sus cuellos y decirle, muy bien amigo, muy bien, lo que usted piensa está acorde con lo que yo pienso, su pensamiento es tan bueno como el mío, su religión es tan buena como la mía. Y si no hacemos eso, mis hermanos, entonces somos llamados intolerantes, porque se supone que tenemos que ser tolerantes con todo. ¿Para qué? Para que seamos amados por el mundo y admirados. Mis hermanos, aquí viene algo que nos debe asustar. Verso 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Miren, muchos, fíjense esta palabra, muchos tropezarán entonces. ¿Saben qué quiso aquí el Señor Jesucristo decir? ¿Saben qué significa este término? Muchos tropezarán. Que muchas personas que profesan ser creyentes, al ver que esto se está poniendo difícil, que esto se está poniendo color de hormiga, ¿saben qué va a pasar? Se van a llenar de miedo, se van a llenar de temor y se van a echar para atrás. Van a renunciar a su fe. Muchos le van a dar la espalda al Señor. Muchos van a renegar de Dios. Repito, porque se van a llenar de miedo y de temor ante estas cosas que están comenzando a suceder. Se va a turbar su corazón y van a retroceder. ¿Saben qué va a pasar? Que muchos de esos que van o vienen a las iglesias les van a decir en su trabajo o en su universidad o en el colegio o sus amigotes, hey, usted como que era uno de los que iba a la iglesia, ya a esa iglesia de Spring, ¿cierto? ¿Saben qué van a decir? ¿Yo? No, yo por ahí fui algunas veces, pero es que el pastor era muy bravo y regañón, no me gustó eso. Además yo iba como por chismosear a ver qué levantaba por ahí, pero no, eso no era en serio. Mis hermanos, el mundo va a decir un montón de cosas contra nosotros, porque su estilo de vida obviamente es diferente al nuestro, Así que si mi amigo, si te sientes turbado, si te sientes asustado, si te sientes con temor, si has perdido la paz, estás asustado, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es mi consejo? Agárrese duro, agárrese fuerte, porque la sacudida va a ser dura. Pero mis hermanos, después de eso, ¿sabe qué? La gloria de Dios va a florecer en nuestras vidas. Porque estas cosas, dice el Señor, es necesario que sucedan. Es necesario que sucedan. Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, cuando habla aquí de falsos profetas, no solo se refiere a falsos profetas dentro de las iglesias, no, también se refiere a falsos profetas dentro del mundo. Porque son personas que engañan a la gente,
Son personas que manipulan a la gente. Son personas que guían a la gente a falsas filosofías. Personas que guían a la gente a falsos pensamientos, a falsos estilos de vida. Y estos también son considerados falsos profetas. ¿Saben por qué? Porque están guiando a la gente a un estilo de vida que Dios aborrece, que Dios detesta. Dice, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, el mismo Señor Jesucristo aquí nos está diciendo que una de las evidencias de los últimos tiempos es el aumento de la maldad. El aumento de la maldad. Y aquí algo bien interesante, mis queridos amigos y hermanos. ¿Sabían ustedes que la palabra maldad es una palabra que proviene de un término anomia? Y esa palabra anomia viene de dos palabras. A, que significa sin o ausencia de. Y nomia significa ley. O sea, la palabra anomia, en este caso, maldad, significa sin ley. Sin ley, es decir, el texto quedaría así: por haberse multiplicado la gente sin ley, es decir, la gente que no obedece la ley, la gente que no respeta las autoridades, gente que son ley para sí mismos, gentes que hacen a un lado las leyes humanas e imponen sus propias leyes. Así que esa palabra anomia es lo mismo que anarquía, es decir, cuando no se respeta la ley, cuando no se respetan las autoridades, cuando cada quien hace lo que le da la gana, cuando cada quien hace lo que se le antoja, cuando a nadie se puede condenar ni aplicar la justicia porque se enoja, se rebela, se vuelve violenta. Eso, mis hermanos, es lo que significa la palabra maldad. Es decir, por haberse multiplicado la gente sin ley, dice, el amor de muchos se enfriará. Así que la ausencia aquí de autoridad, la ausencia de gobierno, la ausencia de leyes, es lo que significa aquí la palabra maldad. Y todo esto, ¿qué ocasiona? Que la gente, o que entremos en un caos, en una turbación de espíritu, una turbación de mente, que perdamos la paz, que perdamos el gozo y la tranquilidad. Pero el Señor aquí nos está recordando, nos está diciendo, es necesario que estas cosas sucedan. Estas cosas, mis hermanos, obviamente, repito, obviamente, si no estamos bien agarrados, nos hace perder la paz. Porque, ahora, ¿en qué mente puede caber, por ejemplo, que un Estado, que un gobierno legislen a favor del aborto, legislen a favor de matar bebecitos, pero esos mismos legisladores legislan o condenan a una persona que pode un árbol o que corte un árbol? Pregunto, ¿en qué mente puede caber esto? Hace poco vimos noticias, un jovencito homosexual que decidió quitarse la vida. Él decidió quitarse la vida. Y acaban de condenar a la rectora del colegio porque el muchachito homosexual decidió quitarse la vida. ¿En qué mente puede caber, por ejemplo, que nuestros honorables jueces manden para la casa, como casa por cárcel, a un sicario, a un bandido, a un delincuente, a un criminal? ¿En qué mente puede caber eso, mis hermanos? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Semejante insensatez. Bueno, nosotros ya sabemos a quién se le puede ocurrir eso. ¿Saben a quién? A nuestros legisladores, a nuestros honorables congresistas y senadores, padres de la patria. Así que el Señor Jesucristo aquí nos está diciendo que una de las evidencias de los últimos tiempos
será la abundancia de esta clase de personas, hombres sin ley, hombres que no respetan la autoridad, hombres que no respetan la propiedad ajena, hombres que no respetan a nadie, hombres llenos de maldad y perversidad. Ahora, debido a esa anarquía, a esa falta de ley, esa gente va a vomitar maldad que hay en sus corazones. Y por eso, mis hermanos, encontramos en algunos países, creo como en Canadá, que están legislando para que se autorice que una persona, oído, que un ser humano se case con un animal. ¿Usted puede creer eso? Ya están legislando que un humano se pueda casar con un animal. Y obviamente, pues, ¿qué? Tener relaciones sexuales con un animal. Y nosotros, para que seamos aceptados, para que seamos bien vistos por la moderna sociedad, tenemos que decir amén a eso. Tenemos que verlo como normal, como algo natural. Es increíble. Mis hermanos, hoy estoy aprovechando para predicar estas cosas. ¿Saben por qué? Porque va a llegar un día en que esto va a ser prohibido predicarlo. Así que todavía tenemos el privilegio de poder escuchar estas cosas, de poder oír esta clase de predicaciones, porque, repito, no muy lejos, esto va a ser prohibido por esos honorables padres de la patria. Así que esta anarquía en el corazón de esta gente va a desatar un río de maldad que va a pasar como un tsunami y va a arrastrar a miles y millones de personas en todo el mundo. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 dice: también debes saber esto. O sea, a pesar de esto dice más todavía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mis hermanos, no puede caber la menor duda que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos difíciles de vivir. ¿Debido a qué? Debido a la gran cantidad de gente sin ley, a la gran cantidad de maldad, gentes llenas de odio, de resentimiento, de amargura. Pero es necesario, dice el Señor, que estas cosas acontezcan. Tiempos difíciles de vivir. Gran cantidad de basura que abunda en forma de leyes, de ordenanzas, por parte de muchos gobernantes. Y todos somos testigos y podemos ver, mis hermanos, podemos ver, testigos oculares, que muchas de estas personas, que muchas de estas gentes ya están corriendo por nuestras ciudades, ya están corriendo por nuestras calles. Qué tremendo. Así que, mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y no debemos alarmarnos porque el Señor nos lo había profetizado. No os turbéis, no os turbéis. El verso en 2 Timoteo 3, el verso 2 y 5 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos hombres, a esta clase de hombres, dice, evita. Esto, mis hermanos, que estamos escuchando, les recuerdo, es palabra de Dios. Es lo que Dios está hablando. No me lo estoy inventando yo.
ni se lo inventó un fanático predicador, es palabra de Dios. Es algo que ya estamos viviendo, que estamos comenzando a vivir. Claro que alguien va a decir, no, pero es que ese pastor es un fatalista, es un negativo, le falta fe. Mis hermanos, el apóstol Pablo lo entendió muy bien y por eso el apóstol Pablo se lo escribió al pastor Timoteo, porque él quería que él lo supiera. Él quería que las gentes lo supieran, así como él quiere que nosotros también lo sepamos. Esto no es invención humana, no es falta de fe ni negativo, no, es palabra de Dios. Lo que pasa es que muchos quieren tergiversar o quieren mostrar solamente la cara bonita de la moneda. Pero mis hermanos, les recuerdo que la moneda tiene dos caras y está en la Biblia toda la verdad. Mis hermanos, no cabe la menor duda que estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor Jesucristo lo profetizó, el aumento de la maldad, el aumento de la gente que no respeta a nadie, que no respeta a las autoridades, que no respeta a sus padres, a los superiores, a nadie, a nadie. Ellos quieren ser ley para sí mismos. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, mis hermanos? ¿Quiénes son los mayores responsables y culpables de esto? Nosotros como padres, nosotros como papás, no supimos educar a nuestros hijos. Como papás, muchos no han sabido amar a sus hijos. Porque la Biblia dice que el papá que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina, lo corrige. Es muy triste y vergonzoso que muchos padres no amen a sus hijos. Bueno, ¿qué podemos esperar? Si muchos los matan en su vientre, pues ¿qué los van a amar después? Es muy triste y lamentable, mis hermanos. Pero es necesario, dice el Señor, que estas cosas sucedan. Así que estemos preparados, agarrémonos fuerte del Señor, porque como les decía, el sacudón es duro. Dice la palabra, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Recuerdan quién es el que persevera? Los creyentes, los hijos de Dios, perseveramos hasta el fin. Mis hermanos, la situación está difícil y hoy más que nunca Dios demanda de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, refugiarnos en el Señor, refugiarnos en Él, depender de Él, confiar en Él en toda circunstancia y ser fieles, ser fieles a Dios en toda circunstancia, sabiendo que su promesa dice que estará con nosotros, ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida, todos los días. Por más caos que veamos, por más peligro, por más riesgo que veamos, por más perturbación que veamos, dice el Señor que Él está con nosotros, ahí acompañándonos, fortaleciéndonos, alentándonos, manteniéndonos. Y si no fuera por su gracia y por su misericordia, mis hermanos, muchos ya hubiésemos tirado la toalla. Así que mis hermanos, hoy más que nunca, repito, hoy más que nunca necesitamos desesperadamente aferrarnos a sus promesas, a su gracia y a su misericordia. Amén. Quiero terminar con una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro soberano. Primeramente, Señor, te damos las gracias
Porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado, nos has protegido, tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Pero tenemos también darte las gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por tu revelación. Porque tú no has dejado nada oculto, Señor, a sus hijos. Todo, absolutamente todo, Señor, tú lo has plasmado en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos escudriñarla y podamos estar preparados, Señor, cuando estos tiempos comiencen a llegar. Señor, solo te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a mantener la calma, a no perder el control, a no perder la paz, a no perder nuestro dominio propio, Señor, sino por el contrario, cada vez más, Señor, aferrarnos a ti, a tus promesas, a tu amor, a tu gracia y a tu misericordia, Señor. Ya sabemos, Padre Santo, que muchas de estas cosas van a suceder, que muchas de estas cosas tal vez nos lleguen a alcanzar, pero también sabemos, Padre Santo, que el final tendrá que ser glorioso, porque tú eres el Rey soberano, porque tú tienes el control del universo, porque tú sabes y conoces cada uno de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras angustias. Y asimismo, Señor, tú provees también cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos, bendito Dios, a colocar nuestra confianza en ti, Señor. Que nuestra confianza no esté depositada en el hombre, en el dirigente político, en el gobernante o en una ley. Que nuestra confianza, bendito Dios, puede estar depositada en ti, que eres el Rey de reyes y Señor de señores, que estás por encima de toda autoridad, de toda ley, de toda constitución, que tú mismo instituiste toda autoridad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Padre, y en Él es que debemos confiar, y en Él es que debemos esperar. Bendito Dios, llénanos, llena tu pueblo, llena tu iglesia, bendito Dios, de ese poder, de esa fuerza, de ese aliento. Ayúdenos, oh Padre Santo, para que podamos, Señor, reconocer y entender que tú has colocado tu Espíritu, que tú moras dentro de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Un Espíritu que no es de temor, sino un Espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, amado Padre, a no perder nuestra paz y nuestro sosiego, a no turbarnos por todas estas cosas que están sucediendo y que tú ya habías profetizado. Por el contrario, bendito Dios, ayúdanos cada día a poder escudriñar más tu palabra, a poder aprender más de ti, Señor, a poder conocerte cada día más y más. Y hoy ruego, Padre Santo, por aquellas personas que aún no te conocen, para que tú, bendito Dios, les permita reconocer una vez por todas en su corazón que tú eres el Dios del universo, que tú eres la única respuesta, que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y que tú eres
única vida y la única esperanza, Señor, para este mundo. Bendito Dios, gracias. Gracias, gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, oh Padre Santo, por revelarnos todas estas cosas. Y gracias, bendito Dios, por mantenernos firmes hasta el fin. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga.